Son 8:35, estamos hablando del aeropuerto de Chinchero. Quique, en tu ratito te voy a pasar el fono de Rosa Pino, que es de la Cámara de Comercio del Cusco, que quiere también opinar en Exitosa. Y vaya llamando por teléfono, mientras que Yusite me cuenta qué cosa dice el @exitosape y el Facebook de Exitosa Noticias con respecto al aeropuerto de Chinchero y la interpelación al ministro Vizcarra. Yudicita, ¿cómo estás? Son 8:35. Buenos días, Philip. Bueno, en el @exitosape vamos a revisar lo que opinan al respecto, ¿no? Y la posible interpelación del ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. ¿Qué nos dice Solour? Dice, no, ¿por qué va a ser interpelado? Porque los fujimoristas no tienen nada que hacer y quieren justificar su sueldo. ¿Qué opina Arturo? Arturo comenta, la Contraloría ya dio su informe, tienen que hacer otro contrato, se les malogró el negocio. Por otro lado, ¿qué nos dice Samías? Dice, no que Perú tuvo una buena época económica, no ahorró dinero para que pague el aeropuerto y sea único dueño, ¿por qué buscar capital? Por otro lado, segundo Lino opina, bueno, él se va por otro lado, se va por el tema del Movadez, pero vamos a centrarnos en el tema. Altuna nos dice, ¿cuántos cusqueños tienen maquinaria pesada para entrar a trabajar allí, en las tierras de Chinchero? Ahí está el detalle. Riano nos dice, creo que debemos esperar el informe de Contraloría, mientras tanto no hagamos shows que debilitan la democracia. Augusto Castro dice, se está promoviendo en este programa la interpelación al ministro, dice Philip. Por otro lado, Carlos Zapata, Martín Vizcarra, nos dice que es un tonto útil de los lobistas, no tiene personalidad para hacer las cosas correctas. ¿Qué opina, Philip? Bueno, yo lo que creo es que al ministro, lo reitero, a él le han dado una papa caliente y él trata de sacarla adelante con la adenda. Pero te dicen acá en Twitter que estás promoviendo la interpelación al ministro. No, yo no promuevo la interpelación al ministro. Al ministro la interpelación la habían hecho antes y la están haciendo ahora. Yo no es que la promueva. Yo estoy de acuerdo con Martín Vizcarra. Él piensa como yo que este contrato es lesivo lo dijo, además, a los intereses del Perú. Lo ha dicho él. Lo ha dicho él propio y él ha tenido que arreglar este desaguisado y darle forma a este contrato. Y él mismo dice que la adenda es discutible. Lo que pasa es que él no es el papá del hijo, pues. Le han dado a que lo adopte. O sea, ¿qué cosa tiene que hacer Vizcarra? Lo están fusilando a Vizcarra. Pero no es culpa de Vizcarra. No es él el que ha hecho el contrato tal como lo hicieron. Y es un tipo que sabe. No es que yo lo promueva. Lo que pasa es que la gente no puede, y Quique, ya te pasé el teléfono de Rosa Pino, a tonta y a loca decir, hagamos, mira lo que pasó con la Interoceánica en esa época. Propaganda para la Interoceánica, propaganda para la Interoceánica, propaganda para la Interoceánica. En la época de Susana Villarán, qué bien, Vías Nuevas de Lima, la inversión publicitaria. Recordarás cuando yo estaba en la otra radio y decía, está malo, y los peajes, está mal. ¿Y ahora qué hacemos? Que ha habido plata por todos lados y que ha habido coimas por todos lados. En ese momento yo sí promovía la revocatoria. A la luz de los hechos, si la gente hubiera sabido que había plata del extranjero, que había coimas del extranjero, ¿está bien los peajes? Yo soy peruano y quiero un buen aeropuerto, pero no a cualquier costo. Ese es todo. Eso es lo que nos dice la gente en el @exitosape. Más adelante leemos también lo del Facebook. Volvemos. ¿Qué le parece lo dicho por la gente congresista mientras que nos queremos enganchar con Rosa Pino? Bueno, yo creo que hay que aclarar, efectivamente, el Contraloría va a dar una opinión que es muy importante. El Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y el ministro mismo se han dispuesto a aceptar los aportes que pueda hacer Contraloría. Y este informe de Contraloría debe hacerse en los siguientes días. Mientras tanto, creo que hay que considerar que el juego político determina que el Congreso, con la interpelación, puede ser el espacio en el que políticamente se encuentre y se sugiere una solución. Y por si acaso, yo no he dicho en ningún momento que el aeropuerto del Cusco funciona bien. No, pues, funciona de manera deficiente porque no estaba preparado para eso. Lo que pasa es que, claro, funciona. Porque en Trizal, que es como el aeropuerto de Arequipa. O sea, yo también a cada rato voy a Arequipa por motivos que ustedes conocen. Y desgraciadamente, bueno, pero pues... hay algunas cosas que, efectivamente, como decía, ese aeropuerto ya funciona mucho mejor de lo que antes. Correcto. Tiene algunas limitaciones. La escalera, ayer, por ejemplo, no funcionaba. Y hace un mes no funciona. Este es un tema de Corpas. Debía resolverlo rapidísimamente. Perdón, el aeropuerto de Arequipa, para que sea una idea, tiene un baño, ¿no es cierto?, en donde no entran 10 personas. Arequipa, el aeropuerto de Arequipa, mire, hoy, ¿no es cierto?, tiene un baño en el primer piso donde no entran 10 personas. O sea,
Esas son cosas que son inconcebibles. Pero en fin, ya estamos en línea con Rosa Pino, representante de la Cámara de Comercio de El Cusco, que nos va a dar su opinión con respecto al aeropuerto de Chinchero. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Exitoso. Estamos con el congresista de tu tierra, también del Cusco, Armando Villanueva. ¿Qué opinas del aeropuerto, de la interpelación al ministro, etcétera? Te escuchamos. Philip, buenos días. Muy contenta de estar con ustedes y con nuestro congresista Villanueva para aclarar un poco desde la perspectiva empresarial que tenemos sobre este aeropuerto. Consideramos que el proyecto es muy importante para nuestra región y sin embargo tengo una discrepancia con nuestro congresista. Uno, si podríamos evaluar nuestro aeropuerto actual, considero que está en un colapso operativo. Tenemos escaleras sin funcionamiento, baños en muy pésimo estado, mangas sin funcionamiento y un tráfico aéreo impresionante. Si tú quieres viajar a Lima, tienes que demorarte en promedio de 2 horas a 2 horas y media para que tu vuelo salga. Consideramos que eso es un punto importante para decidir tener un aeropuerto con tecnología y definitivamente con una atención muchísimo mejor. Si correcto, pero Rosa, disculpa que te interrumpa, no perdamos el tiempo en lo que ya sabemos todos. ¿Cuál es tu punto con respecto a Chinchero como está y si debe ir, no debe ir? Ese es el punto, ya sabemos que necesitamos un aeropuerto mejor. Anda, te ruego al punto. Perfecto, nosotros consideramos que el aeropuerto de Chinchero sí debe ir. Hicimos un análisis técnico y legal para determinar esto, pero los cusqueños estamos proponiendo mejorar absolutamente todo lo que tendría que ser este contrato y esta adenda, con una segunda adenda que podríamos hacerlo muy bien el 4 de julio del 2017, que permite el contrato hacer las mejoras correspondientes. Y para ello, muy bien dijiste que Cusco debería tener una participación, probablemente para hacer proyectos productivos. Ojo, yo no he dicho Cusco, yo he dicho el Estado peruano. Ya después si se lo dan a Cusco es otra cosa. He dicho el Estado peruano. Finalmente el Estado peruano se va a beneficiar haciendo unas mejoras y evitar lo que dicen ustedes, el lobismo y todo lo demás. Pero finalmente es hacer este megaproyecto que es importante para dinamizar la economía de nuestro país. ¿Por qué no sancionar a los corruptos y empezar el proyecto? ¿Por qué fastidiar el proyecto? ¿Por qué tumbarse el proyecto? Por una razón muy sencilla, por lo que tú estás diciendo, pues. Porque si ha habido corrupción, ¿no es cierto? Si ha habido corrupción, tú sabes que un acto jurídico que no ha tenido un fin lícito es nulo. Entonces, si ha habido corrupción, se tiene que anular el contrato. No es que tú puedes decir, Rosa, yo entiendo que tú eres una empresaria, no tienes por qué saber lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero si se sabe o si se comprueba que ha habido corrupción, no puedes seguir con el aeropuerto. Es como decir, hagamos el gasoducto pese a que hay corrupción porque necesitamos gasoducto. Eso es ilegal. Te pregunto, Philip, ¿existe en estos momentos indicio de corrupción? ¿Hay denuncias por parte, por ejemplo, de Acción Popular o de alguna persona que denuncie el proyecto por corrupción? Te explico cuál es el punto, te explico. Como Contraloría de la República todavía no emite el informe, si Contraloría de la República emite un informe que va a ser en las próximas horas o días, en donde informa a la Fiscalía que puede haber corrupción, murió la flor. Porque insistir en hacer el proyecto sería darle la contra como le dieron a la Contraloría General de la República, valga la redundancia, tantas veces que la Contraloría dijo, cuidado con la interoceánica, cuidado con la compra del satélite, cuidado con los pasaportes. La Contraloría hizo su chamba y acá todo el mundo, porque hay que invertir, presionó para que salga adelante. Entonces lo que yo creo que por prudencia habría que esperar lo que diga la Contraloría. Y si hay indicio de corrupción, esto, mi querida y estimada, no puede seguir tal cual. Si me permite, Philip. Sí. Philip, Creo que hay que resolver preventivamente aquello de lo que ya tenemos experiencia con todos los proyectos que acaba de señalar. En el caso de Cusco, el gasoducto es una muestra de ello. Se hizo a las locas, se sustituyó un proyecto previo, se sobrevaloró el proyecto y hoy día vemos que a año y más de que se estuvo ejecutando este proyecto, se ha resuelto el contrato por la misma razón por la que el contrato del aeropuerto debió haberse resuelto. Sí, te escuchamos. Por favor, yo quisiera a esto ahondar algo que dijo nuestro contralor. Él dijo, yo voy a dejar de ser fiscalizador por ser el asesor de los proyectos. Estoy de acuerdo con que nuestras autoridades dentro del Congreso fiscalicen, y no solamente a Chinchero,
fiscalicen todos los proyectos corruptos que probablemente existen en el Perú y que nunca se dijo nada. Sin Correcto. embargo, Chinchero sí está en el ojo de todos los peruanos, probablemente por intereses, pienso yo, intereses políticos, pero sin embargo yo insisto y pido desde mi palestra, desde mi posición, que este proyecto se mejore. Correcto. Y las mejoras las podemos dar los cusqueños organizados y los peruanos que queremos ver nuestro país creciendo. Correcto, en buena hora. Muy amable Rosa Pino, que es representante de la Cámara de Comercio del Cusco. Hay algo interesante que ha Lo que ocurrido. pasa es que nos tenemos que ir a la bueno. pausa y quiero llamadas de la gente porque hemos ingresado al Facebook, hemos ingresado al Twitter, ha opinado usted, que es representante, ha opinado la de la Cámara de Comercio y quiero que opine la gente del Cusco, que nos está escuchando en los 99.3. Tiene que ver mucho la gente de Puno, tiene que ver mucho la gente de Arequipa. ¿Por qué? Porque por dar un ejemplo, los brasileños que quieran ir a Arequipa van a ir de frente al Cusco. Ya no tienen que venir a Lima para ir a Arequipa. Los argentinos que quieran ir a Arequipa pueden ir de frente, o sea, ya no van a tener que pasar por Lima. También se verían afectados intereses limeños, por si acaso. 251-9422, 467-4499. Somos Exitosa, la radio del Perú. Pausa, regresamos con su llamada. Philip Butters en Exitosa. A ver, son 8:48. Les ruego a ustedes que llamen y que ya después de todo lo que han escuchado del aeropuerto Chinchero, ¿qué cosa creen que debería pasar? ¿Qué cosa creen que se debería hacer? Yo discrepo, con todo cariño y respeto, de Rosa Pino, que es una chica emprendedora, cusqueña, que tiene mucho empuje, que es guapa y simpática. Es la realidad, ¿correcto? Pero no me puede decir que hay que sancionar a los corruptos, pero seguir con el tema. No, pues si hay corrupción, se fue el contrato. Así es sencillo. Fue el contrato, no puede haber, pues. ¿Cómo vas a hacer? ¿Se han coimeado a alguien para tener el contrato? Que no creo que sea el caso. O sea, yo no creo que ni el ministro Zavala, ni la hermana, ni Carlos Roy Mola sean coimeros. A priori yo no puedo decir que el señor sea... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ella dice que si hay coima, que siga para adelante. No, pues. Philip, si me permite, hay algo importante que ha ocurrido en el Cusco y en el país. En el Cusco se ha debatido el tema del aeropuerto como ningún otro proyecto. Y hoy día hay claridad respecto a los distintos sectores. Claro, hay aparentemente dos posiciones. La otra posición ha sido esbozada por la Asamblea Popular, la Federación, la universitaria, los trabajadores del Cusco, que han hecho una evaluación muy seria de esta situación. Y tiene una propuesta muy clara. Si el contrato estuvo mal, estamos en consenso, hay que anular el contrato y hay que resolver y hay que encontrar una mejor salida, un mejor modelo de ejecución del aeropuerto. ¿Qué opina usted de lo que he escuchado? ¿Debe ser interpelado el ministro? ¿Qué es lo que tiene que pasar? 251-9422, 467-4499. Moción que ha firmado ¿quién más además de usted? Bueno, hay como 35 firmas provenientes, primero de la bancada de Acción Popular, el Frente Amplio, del APRA y de las mayorías también. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, Philip. ¿Qué tal? Gonzalo, ¿Qué buenos tal? días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme. Bien, dos reflexiones lo que acaba de mencionar. Creo que la primera es correcto, hay que esperar que la Contraloría se pronuncie y actuar de acuerdo. Y la segunda, que no es menos más importante, es el tema que ha tocado los intereses que se chocan en Lima. Valdría la pena investigar cuánto pierde el AN en caso sea Chincheros y quiénes son los lobistas de los directivos principales del AN. Es un buen trabajo periodístico que se debería hacer para que salga la verdad, Felipe. Bueno, es que yo te digo una cosa, diferente. La persona que mueve esto se llama, que yo la conozco y todo el mundo sabe, que escribe en El Comercio, es conocidísima, se llama Cecilia Blume. Y Carolina Castilla, que es la hermana del ex ministro Castilla del gobierno pasado. Eso es algo público. Y eso de que cuánto pierde el AN, para mí mi gran temor, y yo siempre lo he dicho, es que Piñera termine siendo dueño del aeropuerto. Que se haga tonta y loca, y Piñera, que es dueño de un fondo, no es fondo, si es el fondo que maneja su plata, resulta que hace un aumento, porque es accionista, de 5%, ¿no es cierto? O termina comprando, y tal como está el aeropuerto, se genera un problemón, y Antauro Humala es presidente de la República, porque todos los antiinversión y todos los zurdos, ahí van a decir, ya ven, entreguistas le regalaron, y le van a decir a Armando Villanueva que es un traidor, y a Víctor Andrés García Belaúnde que es un traidor, que no hizo nada por el Cusco, porque resulta que el Cusco es de los chilenos. En el Cusco tú mueves una piedra, y me consta, porque mi familia tiene negocios en el Cusco, y dicen, es chilena, la gente no la quiere. El agua se la van a llevar a Chile, la gente no la quiere.
porque hay un profundo y arraigado antichilenismo, te guste o no te guste. Y también hay un amor por lo cusqueño alucinante. Bueno. Entonces, hay dos cosas que confluyen, pero eso es política, pues. Los que quieren, los que no quieren, los Frente de Defensa del Cusco. Ahorita nomás hay dos sindicatos, ¿no es cierto?, que se pelean supremacía de las protestas populares en el Cusco. Y los dos representados por gente diferente y los dos aceptados. Los dos partes de la Federación de Trabajadores que están en una competencia interna por quién tiene la hegemonía, es cierto. Pero en el caso, volviendo al tema del aeropuerto, si ya tenemos malo el contrato inicial, peor la adenda, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar una decisión respecto del tema. Y sobre todo teniendo la experiencia de todas las AFPs, hay que resolver ese tema de fondo, que es el tema tras el cual están este tipo de contratos que hay que resolverlos. Por si acaso me dicen acá que están procesados 14 funcionarios en la Fiscalía Anticorrupción y esa es una señal de algo malo, por si acaso. No, esa es investigación. Proceso no es en Fiscalía. Proceso es cuando el fiscal dice al lugar, acusa, van a un juicio y lo juzgan. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Qué opina la gente en el 251-9422, 467-4499? Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos, señor, de Lambayeque. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Cuénteme. Mire, señor, yo pienso que desde que escucho esto del aeropuerto hay una monotonía en el periodismo, que por ejemplo en este caso de Exitosa, siempre escucho a los que están en contra de que hay corrupción, que hay todo, pero no explican dónde está la corrupción. O sea, yo no entiendo por qué no se invita, por ejemplo, a este señor que es un congresista que está en contra de este proyecto por la adenda, qué sé yo, y por qué no allí entre dos a otro que explique. Le cuento. Que explique dónde está la corrupción y el otro diga por qué está corrupto. Le cuento, yo no sé a quién he escuchado. Yo acabo de decir ya por tercera vez que yo no encuentro hasta el momento un viso de corrupción en este caso. Lo he repetido varias veces. Entonces no sé a quién yo puedo hablar por mí. Yo no hablo por Lucar, ni por Rosas, ni por Bautista. Ni el congresista ha hablado de corrupción. La que habló de corrupción es la señora de la Cámara de Comercio. Yo me hago cargo de mis dichos. Le cuento. En el caso de Latino Investments, han tomado una decisión que yo creo que es saludable, ya dejar de salir en los medios, porque ellos usaron y abusaron de esto. Entonces, si sale, reitero, Carlos Vargas, que es un empresario, a defender su propia obra, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, 10 veces, que salen calles y plazas, y sale la gente que defiende sus intereses, creo que son Patricia Tuyet, que sabe, todos los lobistas. Y resulta que después hay una adenda en donde se trata de arreglar un desaguisado y el propio ministro dice que es lesivo y viene una interpelación. No es buena idea, creo yo, desde el punto de vista de ellos, seguir defendiendo lo indefendible, porque ellos mismos están dispuestos a anular la adenda. Pero hay algo más. No nos oponemos al aeropuerto. Todos queremos el aeropuerto. Lo que estamos observando son los mecanismos, los contratos, las adendas que se están haciendo para hacerlo. ¿Cómo va a ser la empresa supervisora? Ya por un tema de tino, de oportunidad, ¿no? Graña Montero. Que fue partícipe en el concurso de precios organizado para el aeropuerto. ¿Cómo la empresa supervisora va a terminar siendo Graña Montero? Todos son desatinos que los hacen quienes consideran que el Perú es un flujo de caja y que tienen una visión economicista. Es decir, hay que hacerlo, como sea, hay que hacerlo. No es como sea. Yo digo que hay que hacer las cosas bien. Y no todos los funcionarios son corruptos y por si acaso hacer lobby es legal en el Perú. No es ilegal. No es un delito hacer lobby. El lobby es quien representa los intereses de una de las partes. Las empresas privadas contratan lobistas. ¿No es cierto? Y nosotros en el Perú tenemos representantes como el señor Vizcarra, como el señor Kuczynski, como el señor ministro Zavala y como el señor que está acá a mi izquierda, al que le pagamos un sueldo para representar los intereses del Perú. Y usted se va a tener que poner el otro lado de la mesa frente a lobistas y frente a empresarios. Bueno, cosa que ya lo estamos haciendo, además. Estamos defendiendo los intereses del Estado y tratando de cambiar un modelo de asociaciones público-privadas que han generado muchas dudas respecto a los beneficios que tiene el Estado a partir de su consecución. Si nosotros no somos desconfiados de todo todo lo que ha pasado, yo por si acaso primera vez en mi vida que lo veo al congresista. ¿No es cierto? Lo que pasa es que acá estamos pensando en términos peruanos.
Y ahí hay congresistas de todas las bancadas. Reitero, el mismo Vizcarra ha dicho que el contrato es malo. Pero hablando de corrupción, la performance anticorrupción del Estado se ha debilitado en los últimos años. Hemos pasado de un avance que teníamos en los años anteriores y hoy día estamos peor que antes. Acá hay un chico que se llama Oso Blanco, ¿no? Que es un troll, dice. El Bocón Isabelón de Bata está promoviendo sutilmente que Chinchero no se haga. ¿Qué intereses lo mueve? Discúlpeme, si se trata de intereses, te aseguro, mi estimado, que a mí me interesa. Hay muchísimo que sea Chinchero. Y no hay poquito, muchísimo. ¿No es cierto? Yo estoy diciendo que se haga, pero se haga bien. Y lo he dicho varias veces. Entonces, hay gente que por simpatía o por antipatía puede pensar, no, que se haga, pero que se haga bien. Es como digan la línea 2 del metro, que se haga. Claro que se haga, pero que se haga bien. Que no se haga como sea, como ha ocurrido con Camisea, que se haga bien las cosas, que se haga garantizando que no se hagan adendas tras adendas que luego terminan sobrevalorando y transfiriendo los recursos del Estado para el manejo de grupos que no necesariamente van en beneficio del Cusco, del país. Esa es la intención nuestra. Aeropuerto de Chinchero sí, sin corrupción obviamente, transparentemente, en forma eficaz, con calidades correspondientes, al menor costo, en el menor tiempo, con los mayores beneficios para el Cusco y para el Perú. Son 8:58. Aló, buenos días. Aló, señor Javier de Surquillo. ¿Cómo está, señor Javier? Muy buenos días. Mire, pero opino así puntualmente sobre 3 puntos. Fíjese, en primer lugar, este proyecto tiene que haber sido corrupto como todos los proyectos grandes del Perú. No hay uno que uno no pueda decir donde hay corrupción. Y hay que diferenciar con el lobby que usted dice, porque en esta corrupción se mueve plata bajo la mesa. Se entrega plata en compensación a que me den un contrato, eso por un lado. Segundo lugar, el ministro dice que prorrogar el inicio de esta obra significaría 2 o 3 años. Yo creo que no es así, señor. Que le compren el proyecto a esta empresa corrupta, que le compren, y tiene usted un nuevo contrato que de acá 3 meses o 4 meses. Señor, con todo respeto, yo creo que usted está equivocado. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hizo en el primer gobierno de Belaúnde y no hubo corrupción. El Sanjón lo hizo Bedoya y no hubo corrupción. Los aeropuertos de Cusco, Juliaca y Arequipa igualmente. El señor piensa a priori que hay corrupción. Yo no pienso que a priori que hay corrupción. Lo que yo creo, señor, es que acá hay apresuramiento. O sea, de repente el señor desconoce. Yo sí he sido agente de aduanas, he sido transportista. La familia de Carlos Vargas Loremola tiene un prestigio inmenso en todo el mundo del transporte multimodal. No son coimeros, no son gente chueca. Yo no tengo ninguna, a priori, ningún indicio de que Cecilia Blume o que Carolina son corruptas. No estoy diciendo, no creo que el señor Vizcarra le haya dado plata para esto. O sea, el decir todos los proyectos son corruptos no es así. No, que todas las privatizaciones son malas, que todos los políticos, no es así, y menos lo que dice el señor. Entonces que se lo compre otro y lo haga otro. O sea, ¿qué cosa? Brooksfield. O sea, ¿qué es lo que quieren? Otra vez, como con Vía Nueva de Lima, donde todo indica, ahí sí, con pruebas de que ha habido corrupción, y viene otra empresa, se compra el negociazo y pasa piola. Entonces, ¿qué? Le cambias de dueño, o sea, y Perú se dobló. Es decir, lo que está diciendo el señor es que Odebrecht venda todo lo que tiene y nosotros nos enyucamos con los contratos que son frutos de la corrupción porque cambió de nombre. No es así, pues. Si el contrato es malo, es malo. Bueno, pero si el contrato es malo, la adenda es mala, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que resolver el contrato y hay que encontrar nuevas vías. Es más, si el Estado quiere ponerlo todo, no necesitamos de la participación de una empresa privada que además ha perdido la oportunidad de, en los plazos correspondientes, cumplir con el cierre financiero el inicio de la obra. Eso es lo que estamos proponiendo, que se haga por obra pública, que lo concurse el Estado. Y hecha la obra, que concurse el administrador si consideramos que efectivamente Corpac no lo hace bien hasta ahora. Ha sido muy amable con nosotros y muy paciente el congresista de la República y reitero, pues ya por 9ª vez, que se haga, pero que se haga bien. Como todas las obras que se necesitan asociaciones público-privadas. El día de mañana alguien va a tener que hacer, por si acaso, el museo sitio de Machu Picchu. Y seguramente van a tener que hacer un helipuerto para que vayan los turistas que no quieren ir por tren. El museo de sitio ya lo tenemos. Necesitamos un centro de interpretación que podría ayudar al turista. No, todavía no tienen el museo de sitio, el grande, el que está abajo, que está proyectado por el Ministerio de Cultura. El museo grande, el museo de sitio, ¿no es cierto?, que permitiría que haya el doble, ¿no es cierto?, de gente ahí. Por dar un ejemplo, cuando pararon en plena APEC, y esto lo sabe el congresista, en plena APEC pararon, para vergüenza del mundo, el servicio del tren,
todo el principal problema es que se quería poner ahí un centro de traducciones para que haya gente cusqueña que hable 5, 6, 7, 8 idiomas diferentes. Y por intereses de Aguascalientes, para que esa misma gente, pequeñas agencias de pequeños negocios, no permitan que haya pues un tacneño, un puneño, un limeño que vaya a aprender chino mandarín, por dar un ejemplo. Pararon, para papelón de todos nosotros, ¿no es cierto?, el ingreso a la mina de oro más grande del Perú, que es Machu Picchu, por un interés de un centro de traducciones, ¿ah? Que está proyectado, además. Que se haga. Y hay un pequeño museo de sitio, supongo que hay que complementar. Hay que hacer muchas tareas, en realidad. Me refiero al museo de sitio en Machu Picchu, el grande, ¿no? El que tiene 30.000 metros, como corresponde. Como el Museo del Cairo, como el Museo de Londres, como el Louvre en París. O sea, hay cosas buenas que se pueden hacer, pero de ninguna manera la mala. Con Cutrap y lo hacemos, no. Así no juega Perú. Ha sido muy amable con nosotros. Igualmente, Philip. Vámonos a la pausa, regresamos con el ciberbullying. ¿Cómo es eso que bullying por computadora? Pausa, regresamos. Recuerda que Exitosa recibe tu...